una misión en el primer capítulo, en el primer cuento, en la primera historia, y que arranca precisamente de esa invitación de la Escritura: preparad el camino al Señor. Rúa recibe esta misión y tiene que prepararle un lugar para nacer, pero no solamente eso, Rúa va a tener que buscarle amigos y va a tener que reconocer y conocer a todos los personajes infantiles del mundo del Evangelio. Y así el proyecto va a ir desvelando el carácter, el perfil psicológico de Magdalena, de Pedro, de María, Marta y Lázaro, los tres hermanos, de Santiago, de Juan. Van a aparecer Bartimeo, Zaqueo, Lucas, todos estos personajes, pero cuando son niños pequeños, cuando tienen la misma edad de nuestros alumnos y nuestras alumnas. Y este personajillo, Rúa, tiene una amiga que es Haiku, estrella en hawaiano. Haiku es la estrella que le va a ayudar y va a actuar un poco como de su confesora, ¿no? Y le va de vez en cuando a susurrar al oído hacia dónde tiene que emprender estos viajes. Bien, Rúa es un proyecto para la clase de religión, basado ya en lo va a ser el nuevo currículum. Los que nos conectáis desde España sabéis que estamos inmersos en un proceso de reflexión muy interesante y de renovación de todo el currículum de la ERE, en el contexto también de una nueva ley de educación, así que ya Rúa sale preparada para esta realidad, ¿no? Para este nuevo currículum, y muy inmersa en los tres grandes ámbitos de la educación infantil: la identidad y la autonomía, el descubrimiento de lo social y la comunicación y representación de la realidad, los tres grandes ámbitos de la educación infantil. A la vez que vamos a dar la clase de Reli y vamos a cubrir ese currículum, vamos a desarrollar esas tres dimensiones en la vida de los niños. ¿Cuáles son las líneas? Muy rápidamente, las líneas teológicas primero, ¿no?, que están detrás del proyecto. Pues a la izquierda tenéis nuestra propuesta en línea también con la LOMLOE, con la Ley de Educación, de los 6 dominios, de las 6 grandes áreas que tiene la asignatura de religión: el desarrollo personal, la creatividad y el propósito, la participación en la ciudadanía, la visión de la vida y del mundo, la relación humana y el desarrollo sostenible. Son las 6 grandes áreas que son comunes en la asignatura de religión en los diferentes países. La segunda columna, ya muy interesante para nuestro proyecto, es nuestra propuesta de cómo entendemos nosotros que el niño desarrolla, la niña desarrolla su dimensión espiritual de forma secular, ¿no? Que creemos, ¿no?, como decía San Agustín: me hiciste para ti y mi corazón no descansará hasta que descanse en ti, ¿no? A mí me gusta siempre esa cita agustiniana para explicar cómo todo ser humano tiene esa semilla del espíritu, esa semilla de búsqueda, y eso se traduce en 6 grandes características, ¿no? Cómo aprendemos a conocernos a nosotros mismos, cómo podemos reconocer el misterio, comprender lo sagrado, lo valioso, los grandes valores del ser humano, construir un sistema de creencias, descubrir las relaciones afectivas intensas y tener una experiencia de cuidado. Estos son los grandes rasgos de la competencia espiritual, / inteligencia espiritual, / dimensión existencial, o incluso de filosofía infantil, como llaman algunos, ¿no? En algunos países sé que tenéis fuerte tradición de desarrollo de la filosofía infantil, y que se desarrolla, ¿no?, en el proceso educativo en todas sus dimensiones. ¿Qué hemos hecho en Brisa? Pues ahora llegamos a esa tercera columna, que es la central, o es el planteamiento teológico central del proyecto. El anuncio explícito, la clase de religión, quiere desvelar, ¿no?, quiere proponer y dar a conocer a los niños pequeños, con su lenguaje, en su contexto y en su entorno, pues una primicia de la fe cristiana. Y por eso el proyecto, la teología detrás del proyecto, tiene esos 6 pilares que veis ahí. Por eso, si tuviéramos que destacar una columna del proyecto Brisa, sería esa tercera columna. Es un proyecto muy centrado en conocer la palabra de Dios. Llevo ya muchos años, los que conocéis otros proyectos míos ya conocéis que yo tengo la obsesión de que los proyectos de la ERE deben llevar mucho conocimiento bíblico.
El currículum propone trabajar en infantil el Evangelio, los Evangelios, y dejar el Antiguo Testamento para primaria, y esa es la opción que hemos hecho. Y me gusta mucho que los niños comiencen a hacer un diálogo existencial con la palabra, ¿no? ¿Cómo logras que el niño deje de percibir la Biblia como un libro más, como un libro, como cuentos más, para tener un diálogo existencial, para empezar a percibir, ¿no?, que la Biblia, que los relatos, que los evangelios son palabra de Dios? El segundo pilar fundamental es conocer a Jesús. No va a aparecer en los cuentos, ¿vale? Ya avanzo que Brisa es un método muy basado en la pedagogía narrativa, en la narración. Vamos a trabajar a través de cuentos, hay 18 historias muy potentes, con muchos elementos para trabajar en el aula, pero Jesús no aparece nunca como protagonista, ¿no? Yo creo que en el despertar religioso es fundamental presentar al Jesús adulto, ¿no? No inventar aquellas historias, ¿no?, aquellos cuentos infantiles que usábamos a veces, donde Jesús era una especie de Harry Potter, ¿no?, que hacía pajaritos de barro y soplaba y los pajaritos volaban, ¿no? Seguro que algunos estáis familiarizados con aquellas historias. Creo que hoy sabemos, la investigación en la pedagogía religiosa nos dice que es importante reservar, ¿no?, la figura del Jesús del Evangelio, del Jesús adulto, que es el que conocemos. Vamos a aproximarnos a muchos testimonios, a vidas, a ejemplos, ¿no? Vamos a descubrir en muchas de las historias, ¿no?, la moraleja, ¿no? En el fondo lo que hemos hecho con los 18 cuentos, con los 18 relatos, son 18 grandes parábolas vitales donde vamos a sacar moralejas en línea, ¿no?, conectadas con los mensajes o el querigma del Evangelio. Por supuesto, vamos a tener un pilar, el cuarto pilar importante es conocer los aspectos de la fe que propone el currículum con profundidad. Y para ello hemos introducido en el proyecto lo que hemos llamado los libros viajeros. Los libros viajeros son una colección de imágenes reales, de fotografía, no de dibujo, donde vamos a ir fotografiando la fe, ¿no? Yo digo que me inspiro un poco en aquello que estudiábamos cuando estudiábamos el arte medieval, ¿no? Los capiteles de las columnas góticas, ¿no?, todos decorados, ¿no? Nos explicaban que en aquel momento, cuando la gente no sabía leer y escribir, un poco todos aquellos retablos, ¿no?, era lo que se utilizaba para dar a conocer la fe a la gente más sencilla. Bueno, pues de alguna manera esto va a ser parecido, ¿no? Vamos a desvelar y a ir introduciendo al niño en el conocimiento de la fe de la Iglesia a partir de la lectura y del trabajo con imágenes que vamos a hacer. Ahora después pondré algún ejemplo a través de un elenco de estrategias basadas en la iniciación al pensamiento contemplativo, ¿vale? Yo trabajé durante unos años en Estados Unidos con la red de museos educativos que diseñaron una cosa que se llama los Juegos Muse. Los Juegos Muse son estrategias para desarrollar la contemplación en los niños en ese contexto, evidentemente la experiencia estética de la contemplación de la obra de arte. Pues vamos a aplicar, hemos hecho una especie de adaptación de los Juegos Muse a la contemplación del arte religioso como una forma para conocer la fe en profundidad. Por supuesto, el quinto pilar es hacer que los niños vivan en el aula, en el pequeño contexto de la comunidad educativa, la comunidad de fe, ¿no? Y vamos a proponer dentro del proyecto muchas experiencias para desvelar, ¿no?, en qué consiste quererse en cristiano. Y por supuesto una primera experiencia de iglesia, ¿no?, de eclesialidad. Y el último pilar, que por supuesto viene muy alineado con el mensaje del Papa Francisco, y es cómo despertamos la mirada ecológica en los niños, cómo hacemos que los niños y las niñas descubran la presencia de Dios en la creación y cómo eso les debe llevar un poco, como veis en la columna anterior, cómo les debe ayudar a tener una experiencia de cuidado. La cuarta columna tiene que ver con el salto hacia la catequesis, hacia la invitación a la experiencia de Dios y al despertar religioso. Eso lo dejaremos para el proyecto de catequesis que también estamos haciendo con el del Vives y que saldrá en las próximas semanas y que complementa, ¿no?, la formación o la experiencia más cognitiva, ¿no?, de contenido que tiene la asignatura de la ERE. Aunque en educación infantil los límites entre ambas dos pues a veces son difíciles de
de diferenciar, ¿no? Es una línea muy fina entre los dos elementos. Bien, esto es una especie de visión comprimida de cómo hemos entendido la teología del currículum, y aquí tenemos un poco cuál es la matriz pedagógica del método, ¿vale? Brisa tiene unidades didácticas tradicionales, es decir, un poco en línea con lo que estamos acostumbrados los profesores de aula. Tengo en mente CUMI, que es el otro proyecto de la Fundación de Del Vives y que también somos autores nosotros, que es un método de proyectos, ¿no? Con unas secuencias largas de aprendizaje. En este caso hemos optado por secuencias cortas. También por eso pensamos que sobre todo en los colegios públicos, que tenéis menos tiempo o menos flexibilidad, pues posiblemente es un método más fácil de llevar a cabo que el método de CUBI, que es un método de proyectos que requiere quizá más tiempo. 4 momentos: generar una experiencia, dar oportunidad para la narración, comprender en profundidad y relacionar esa experiencia con conceptos o, en nuestro caso, con la lectura bíblica, ahora después veréis la secuencia de la unidad, e invitar a una transformación personal. Veréis que siempre cada unidad didáctica va a terminar con una invitación y con un componente ético. Veis las ilustraciones de nuestro personaje que van metiéndose por los rincones. Bien, creo que un poco desordenado, estos son los 6 grandes elementos pedagógicos del proyecto. Valorar las experiencias de los niños, los cuentos, los relatos van a recorrer muchísimas experiencias de los niños, del miedo que tienen los primeros días de clase, de la experiencia de tener nuevos amigos, de los celos entre hermanos, de la envidia, del bullying. Vamos a tener descubrimiento, curiosidad, la valentía, el ser cobardes, en fin, vamos a ir jugando con muchas experiencias vitales, ¿no? Pero lo vamos a hacer a través de los relatos, ¿no? Insisto en los cuentos, que después volveré sobre ellos, y vamos a introducir, aprender a pensar, las estrategias de pensamiento, destrezas, rutinas y secuencias propias que hemos ido desarrollando. Luego veréis también un ejemplo para cómo trabajar el pensamiento crítico, creativo y riguroso a partir de los relatos y de las historias. Y el libro viajero nos va a ayudar a implicar a las familias de la misma manera que los cuentos, que al final no dejan de ser una colección de cuentos que se pueden leer y compartir en casa con los niños tantas veces como apetezca o como sea necesario, ¿no? Y ya hablaba antes del cierre ético. Lo mejor que podemos hacer es escuchar un cuento y a partir de ahí ver cómo vamos a trabajarlo después. Así que voy a invitar a mi amiga Vero, Hola. a Rúa, y que va a hablarnos de esos cuentos. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy aquí encantada de venir con esta amiga mía, Rúa. Qué nombre más bonito te han puesto. Los voy a enseñar. Rúa tiene unas plumitas que nos ayudan a recordar, porque ella va a cuidar siempre del medio ambiente y nos va a ayudar a conocerlo, a quererlo y a respetarlo. ¿Verdad, Rúa? Porque Rúa no vive en el planeta Tierra. Ella vive muy alto en el cielo, entre las nubes. Por eso tiene una amiga. ¿Saben a quién tiene de amiga? A Haiku, una estrella muy brillante, una estrella muy especial. Y juntas tienen, bueno, es ella sobre todo, la que tiene una misión súper importante que la tiene tan nerviosa como los peques de 3 que están empezando el cole, porque cuando los peques de 3 empiezan el cole, ¿verdad? Es como que entrar al cole de los mayores y empezar a ser responsables. Y a ella le ha tocado una responsabilidad. ¿Se la contaba, Rubá? Tiene nada más y nada menos que encontrarle un lugar para que nazca. ¿A quién? ¿A quién era, Rúa? A Jesús. Pero claro, es que el planeta es muy grande, ¿verdad? Mira, ella mira hacia abajo y se lo cuenta a su amiga Haiku, porque Haiku es muy alegre también, es súper rápida, ¿eh? Se esconde entre las nubes, que le encanta jugar entre las nubes y no la encuentra nadie. Como Rúa, que es tan rápida que, a ver, mirad por la ventana. Pues ya fue y volvió, y no os habéis dado cuenta, porque además tiene el don de hacerse invisible y así puede colarse por rendijas, por ventanas, como una brisita, y ver y conocer a personas súper interesantes. Así que
Haiku la va a ayudar a Rúa a encontrar un lugar, pero hay que buscarlo primero, así que vamos a mirar nuestro planeta Tierra. ¡Ah, qué grande! ¿Por dónde empezamos, Rúa? ¿Un lugar con muchos bosques? Sí, con pinos y así como con nieve y así como muy en el norte. Escandinavia, vamos a Escandinavia. Es hermoso, ¿eh? Vaya lagos. Pero hay algo ahí que no nos convence, ¿verdad? Rúa está pensando que hace demasiado frío acá. Hace demasiado frío, Rúa, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Te parece este un buen sitio para que nazca Jesús? Ay, yo creo que dice que se va a congelar antes de hacerse mayor. Pues vamos a buscar un lugar más calentito. Total, el mundo es muy grande, ¿verdad? A ver si nos vamos a... ¿Dónde nació tu amigo Moisés? Claro, vamos a Egipto y vamos a verlo muy bien, ¿eh? Vamos a buscar una buena mirada, una buena vista, como arriba de la pirámide. Vaya, me parece, Rúa, que tienes mucho calor, ¿verdad? A ver si te vas a dar una insolación. Hasta Haiku, que es una estrella, tiene calor. ¿Te parece que este es un sitio para que nazca Jesús? No le convence. ¿Por qué, Rúa, no te convence? Claro, ella quiere el mejor lugar. Quiere un lugar que tenga bosques, que tenga ríos, que tenga lagos, ciudades hermosas, montaña, mar, todo quieres para Jesús, ¿verdad? Porque para ti es muy importante, quieres lo mejor. Pero ¿sabes qué? Ve al cielo y descansa, porque seguro que después de un sueñito encuentras un buen sitio. Así que ella se va a descansar alto en el cielo, muy entre las nubes, y antes de que se despierte, su amiga Haiku le va a decir algo muy, pero que muy importante. Le va a decir: Rúa, no estés tan preocupada por el lugar. Tienes que encontrar un lugar, sobre todo, que haya buenas personas y buenos amigos para Jesús. Eso es lo más importante. Donde hay buenos amigos y buenas personas, ahí Jesús va a estar bien. Tiene razón, pero mi querida Rúa todavía no está muy convencida. ¿Creéis que va a encontrar un lugar para que nazca Jesús? ¿Le ayudamos? Así es como empieza el primer cuento para 3 años. Nada más y nada menos, los niños van a tener que poder imaginarse sitios y viajar, imaginar nuevos sitios que nombran aquí como nada más y nada menos que Egipto, el desierto, lugares lejanos como Escandinavia y además lugares seguramente que ellos imaginen que podrían ser muy positivos para que nazca Jesús. Por ejemplo, a mí se me ocurre hasta mi casa, ¿por qué no? Pero vamos a ver qué va a pasar en la segunda historia, porque a lo mejor encuentran todavía un sitio mejor. Allá vamos a despertar, Rúa, despierta. Rúa, despierta. Venga, Rúa. Así es como van a ir a Nazaret, porque le da la idea a Haiku. Haiku le dice: Rúa, vamos a Nazaret. Entonces, ven de lejos donde pastan los pastores a sus ovejas. Y ven a una oveja que está a punto de dar a luz a un corderito y le está ayudando un pastor y su hija Raquel. Muy valiente ahí la niña ayudando a la ovejita a dar a luz. Y entonces nace un corderito blanco, tan bonito. Raquel le dice a su papá: ¡ay, papá, es tan bonita! ¡Me la puedo quedar para mí! El padre sonríe y ayuda a la oveja a que se recupere, mientras Raquel coge al corderito y, como hace mucho frío en el sitio, va a buscar un lugar calentito. Y entonces llega al establo, y en el establo, que huele a paja limpia, hay un buey y una vaca. Están ahí acucurrucaditos, bien a gusto, y Raquel piensa: este es un buen sitio para ti, corderito. Le esconde un poquito entre la paja, y Rúa estaba mirando todo, y ve un nacimiento, y ve una niña tan buena, y ve los pastores, y huele todo a paja limpia, y va corriendo, volando, vamos, casi tan rápido como la estrella Haiku, va volando a contarle a su amiga que por fin encontró un lugar perfecto, porque hay buena gente, porque el corderito ha nacido muy bien. Entonces Haiku está tan contenta que brilla como loca en el cielo, brilla tanto que la ven hasta lo lejos, la ven los sabios de Oriente. Unos reyes que ven y estudian las estrellas desde lo lejos
piensan, ahí donde está alumbrando esa estrella está pasando algo muy especial, así que emprenden su camino. Raquel, que como ya era de noche, estaba en su casa, estaba preocupada pensando que su ovejita seguramente, su corderito seguramente tenía hambre. Entonces le dice, papá, quiero ir a ver cómo está el corderito y llevarle para comer. El papá le dice, pues te acompaño. Y los pastores dicen, nosotros también vamos, que ahí brilla una estrella muy fuerte. Algo está pasando interesante. Así que se acercan todos juntos bajo la luz de las estrellas, sobre todo bajo la luz de nuestra amiga Haiku. Y Raquel se asoma primero por la ventana, va corriendo y se asoma por la ventana. ¿Y sabéis qué ve? Estaba María. Porque José se había dado cuenta después de un larguísimo viaje que estaban muy cansados y que ese era un sitio especial para que nazca Jesús. Y María se había recostado en la paja y estaba acariciando a un bebé. Y el bebé tenía de almohada a un corderito muy suavecito. Y ese bebé miró a Raquel por la ventana y le sonrió. ¿Sabéis quién es ese bebé? Con esta pregunta y en este cuento tan bonito, que es el único cuento donde vemos a nuestro Jesús, a nuestro querido niño, empieza esta introducción a todos los personajes del Evangelio, a personajes que nosotros hemos conocido en nuestras lecturas, en su vida adulta, y aquí los vamos a conocer mediante una fantasía maravillosa con situaciones que no son reales, pero que podrían haberlo sido. Estoy segura que en todos los años que han vivido nuestros queridos personajes les ha pasado por lo menos algo muy parecido a lo que vamos a ver en estos cuentos. Se han diseñado unas personalidades maravillosas, a mí me han enamorado, y aunque no puedo hablar de todos porque son 12 cuentos y en cada cuento aparecen muchos personajes maravillosos, os voy a contar algunos rasgos de algunos de mis personajes preferidos. Vamos a ver, ¿a quién tenemos aquí? A María y a Marta, pero son dos pillinas, diríamos aquí en España. Son súper traviesas. Tienen a su hermano Lázaro, y a que no sabéis lo que han hecho, pues es que le han metido una lagartija en el pantalón. Por eso están así de divertidas. Mientras su hermano, que estaba medio dormido, se lleva un susto, vamos, un susto de aquellos. Así que así vamos a conocer a María y a Marta, como dos niñas traviesas. Luego tenemos a Pedro. Pedro es, vamos, amoroso, porque vamos a decir la verdad. A Pedro le encanta ayudar en casa, pero es torpón, ¿eh? Es torpe el pobre, miren. Va a ayudar al padre y aunque el padre le diga que tenga cuidado con la red, se enreda en la red y la rompe. Nuestra red de Pedro. Luego, ayuda mucho a su madre, ayuda a la abuela a poner la mesa y tiene que tener cuidado con todo. Y lo tiene, pero se tropieza con la alfombra y rompe una copa. Y así estamos con Pedro, que el pobre tiene un montón. Bueno, ni que os cuento la que hizo la carpintería de José, porque pues no hizo mucho caso a su madre. Estuvieron jugando con una silla, la silla del abuelo, que la rompieron, y cuando van a la carpintería de José para que les arregle la silla, pues con la sierra, jugando, pues se le cae en el pie. Así que no os voy a contar más porque estos accidentes de niños los conocemos. Así que aprende mucho Pedro. Es cabezota porque es torpón, pero luego aprende mucho y es un personaje entrañable que se preocupa mucho por el bienestar de su gente. Luego por aquí tenemos a Juan. Juan es el chiquitín desde siempre. Sufre un poquito de bullying por ser el chiquitín, se burlan de él bastante, pero tiene un corazón y encima siempre empatiza y está preocupado por los demás. Y hay un amigo al que se le ha perdido una pelota y él, pues qué idea maravillosa tiene, pues salir de noche con su propia pelota, ahí por los caminos del pueblo, escaparse y llevarle su pelota a este amigo que le ha estado molestando siempre. Y en eso, pues pobrecito también tiene su accidente. Es un niño con un corazón y con una valentía y sin resentimiento. Creo que son valores muy bonitos para rescatar. Ahí tenemos a Juan con su pelotita. Magdalena es una pelirroja, inteligentísima. Hay un cuento maravilloso que se encuentra con un paje del rey mago que está tratando de pescar un pez con las manos, pero el pobre no puede. Y Magdalena, lista, ella le dice, yo sí que puedo, ¿qué me darías a cambio? Él le dice,
pues te daré un regalo. Y ella, pues no, porque no cree, no lo cree que lo va a cazar, pues ella con su técnica que nos cuentan cómo se pueden cazar peces en un río con las manos, todos los detalles, nos aprende muchas cosas, también nos enseñan un montón de cosas de la vida de ellos y de la naturaleza, muy, muy relacionada con la naturaleza. Ella coge el pescado y luego el paje le va a regalar mirra. Menuda sorpresa se ha dado con la mirra. ¿Es esto qué es? Ya les contaremos también a los niños para que aprendan y disfruten de este olor tan bonito y de esta ¿qué sería? Carmen lo dirá, es un mineral, no lo sé. Pues eso, la mirra tan bonita, que todos la conocemos muy bien. Vamos a seguir. ¿Tenemos alguno más? Bueno, pues me acuerdo de algunos que los voy a contar porque estas son imágenes que me he spoileado de los cuentos. Tenemos además Marcos, que es un personaje que cuando todos están preparando la boda de su hermana, con una ilusión increíble, incluso ella está arreglándose y está tan hermosa, pues él está celoso porque se va su hermana de su casa. No está celoso porque ella es la protagonista, está celoso porque la va a extrañar. Y entonces roba ahí una cosilla que es muy importante y se va por ahí con sus amigos, se le estropea toda la ropa. Y es muy bonito porque cuando las resoluciones de las historias a los conflictos están llenas de propuestas para ser también mejores adultos, ¿no? Como su hermana luego sabe perdonar este robo de atención también y de cariño. No quiero contar qué pasó para no hacer spoiler. Luego Felipe, resulta que Felipe va a ser el hijo de aquella parábola tan bonita. Él va a descubrir en el camino a este samaritano, la parábola que conocemos de este hombre que está tirado, sufriendo, que le han robado, y va a ser el niño quien cuando va en el carruaje con su padre escucha los gemidos de esta persona y pide a su papá que le rescate y le ayudan, y vemos cómo curan sus heridas con aceite, con hierbas. Bueno, y qué bonito, ¿no? Pensar que hay un niño en esa parábola diciendo, mirad, aquí hay alguien sufriendo. Qué bonito, de verdad. Y también tenemos una historia súper bonita, y con esta quiero ya acabar, que es Raquel, que tiene un primito que es Bartimeo, que es ciego, y pues Raquel está un poco cansada de tener que llevarle a jugar a su primo porque, pues claro, pues tiene que ir más lento para cuidarle. Entonces, pues ahí vemos una niña, muy niña, con todo su conflicto de querer estar con sus amigos y divertirse, y con un hermano, con un primo que tiene esta dificultad, y bueno, pues le deja a su primo en una piedra al lado del río para irse a nadar muy rápido con los amigos. Así eso es lo que pasa. Y no os voy a contar más, ¿vale? Porque los vais a gozar leyéndolos, que están muy bien escritos. Bueno, me ha encantado poder hablar de todos estos personajes. Y así que, Rúa, has conocido y nos has hecho conocer a un montón de gente, ¿eh? Y vamos, les vas a tener que acompañar. Y por cierto, me gustaría que también te cueles en la casa de los niños y que luego me cuentes a mí cómo son y cómo viven, ¿vale? ¡Adiós! Pues muchísimas gracias, Vero, por desvelarnos todos los personajes, o muchos de los personajes que van a aparecer en los cuentos. Esta es una imagen del material, de la carpeta, con los cuentos. Hay 6 cuentos en cada uno de los niveles, y hay un libro con las fichas que van a acompañar para seguir el itinerario de cada una de las secuencias de aprendizaje, y el libro viajero, que voy a explicar un poquito más a continuación. Aquí tenéis una imagen de los cuentos de 5 años y cuáles son los títulos de esos 6 por 3, 18 cuentos, y algunos de los que ha nombrado Vero, ¿no? El aceite de Samaría, Felipe viene de Samaría. Detrás de cada uno de los cuentos hay un trabajo importante de investigación, y he intentado que cada una de las historias y cada uno de los relatos se corresponda en la medida de lo posible con el perfil
psicológico del personaje adulto que va a aparecer después en el texto original del Nuevo Testamento, pero también hemos trabajado mucho en cómo era la vida de aquel momento, en cómo se vendimiaba, cómo se segaba el trigo, o cómo era, por ejemplo, toda la pandilla, los 8 protagonistas que van a salir repetidamente en las historias, se van a Tabor de acampada, de campamento en Tabor, y veremos cómo la descripción de los animales que encuentran o de las plantas que encuentran o lo que ocurre en Tabor, pues es muy similar, ¿no?, a lo que realmente la geografía de la montaña, de esa montaña particularmente, era en aquel momento. Es decir, hay detrás mucho trabajo de investigación. De vez en cuando aparecen las reminiscencias de los relatos. A la orilla del Jordán, Marcos va con su madre a lavar al río, a lavar a la antigua en la piedra, y se le escapa una sábana. Marcos se tira a recogerla y entre los juncos y a lo lejos ve a Juan el Bautista bautizando, ¿no?, y se sorprende de la escena. O Magdalena, que encuentra una oveja y la esconde porque no la quiere devolver, una ovejita en la chimenea, la ovejita se vuelve negra. Y cuando el pastor viene a buscarla, pues ella no se la quiere devolver, pero al final uno de sus amigos le convence y acaba el pastor haciendo una merienda, una gran merienda, como dice el texto del Evangelio. En el cielo se hizo una gran fiesta cuando rescata a la oveja, ¿no? Y así vamos a ir jugando con cómo traducimos el querigma de cada uno de los relatos bíblicos a la mentalidad de los niños tan pequeños y cómo van conociendo el sustrato de la proclamación de la palabra, pero también el mensaje que esa palabra transmite. Si veis, aunque tenemos poquito tiempo, pero una de las cosas que hemos hecho es secuenciar los cuentos al hilo del año litúrgico, con lo cual veréis que, por ejemplo, en el primer trimestre, el segundo relato remite siempre el establo muy especial, que es el que Vero narraba, que es el primer cuento, o el segundo cuento en este caso. El segundo, en 4 años, el segundo cuento es el paje de Baltasar, es el relato donde Magdalena va a encontrar a ese paje y vamos a tener reminiscencias del relato navideño. Accidente en la carpintería, Pedro va a conocer a la familia, a José, ¿no? Y los cuentos van a llevarnos también a la Navidad, de la misma manera que en el segundo trimestre vamos a tener una cena, vamos a tener una boda, vamos a tener reminiscencias de los evangelios de los días pascuales, ¿no? Y vamos a descubrir un seder, una cena pascual, vamos a ver la hospitalidad, vamos a ver cómo Pedro rompe una copa y vamos a hablar de las copas que se ponen un poco apuntando a la Eucaristía, de la misma manera que vamos a ver, vamos a hablar del Espíritu con el aceite de San María, o la sopa estasosa, la misión eclesial, ¿no? Entonces, los cuentos, a la vez que van arrastrando todo el mensaje, son cuentos escritos, vamos, que los hemos escrito son largos, tienen muchas imágenes, tienen mucho vocabulario. He procurado que en cada doble página haya muchos adjetivos, verbos de acción, que se pueda jugar con ellos, con los niños. Los hemos estado utilizando en nuestras aulas ya, hemos estado probándolos con ellos y dan muchísimo juego para el relato, ¿no?, y para la narración. Por eso el primer paso de la unidad es el trabajo con el cuento, que normalmente se puede hacer en una o incluso en 2 sesiones, porque las historias dan suficiente juego para repetirlas con las niñas, con los niños. Tenemos los relatos, además del libro, de los libros de cuentos que tienen los niños, donde se pueden hacer actividades. Ellos tienen que completar algunas de las imágenes con pegatinas, con gomes, etcétera. Pero además hemos hecho vídeos con algunos de esos cuentos narrados y audios también que pueden acompañar. A continuación, la siguiente sección es Rúa investiga, ¿no? Vamos a trabajar sobre los cuentos, sobre los relatos, vamos a identificar las emociones y las experiencias que tiene el niño en su entorno cercano y cómo lo relaciona con las moralejas, entre comillas, de los relatos. Y por último, la unidad se cierra con Rúa celebra con nosotros, y es un poco ese momento, ¿no?, donde vamos a proclamar la palabra, y ahí sí vamos a tener el pequeño texto evangélico que se corresponde con el juego que hemos hecho en la narración del cuento, ¿vale? Si, por ejemplo, pues Magdalena va a tener toda la aventura con la oveja negra dentro de la chimenea, vamos a acabar toda la secuencia didáctica con la proclamación sencilla de la parábola del buen pastor. Si Lucas va a
va a venir de viaje y va a descubrir, Felipe va a descubrir al samaritano, va a descubrir al herido cuando viene desde Samaria, pues vamos a acabar proclamando la parábola del buen samaritano. Y así, pues sí, vamos a tener muchas escenas en la cocina, con la sopa que se ha vuelto sosa, se han equivocado con el salero, se has perdido, y después vamos a proclamar la parábola al final de la secuencia, en esa pequeña invitación a celebrar con Rúa el aprendizaje. Y por último, ya he nombrado varias veces el libro viajero. Es precioso, la verdad es que los libros viajeros han quedado espectaculares, son imágenes muy grandes a página completa para trabajar con los niños lo cultural, lo simbólico, para poderlo llevar y traer. En cada una de las imágenes vamos a aplicar estrategias, ya lo he dicho, de pensamiento crítico y creativo. Vamos a incorporar todos esos juegos de diálogo con la imagen. Vamos a trabajar con fotografías de mezquitas, con parándalas, con iglesias. Vamos a ver símbolos litúrgicos, vamos a trabajar obras de arte, reproducciones clásicas, etcétera, etcétera. Y por supuesto todo esto viene acompañado por una propuesta didáctica con toda la programación, con muchísimas sugerencias de actividades. Nos acompaña también Javier Bernal, el otro autor del proyecto, que creo que me está escuchando por ahí detrás y que seguro que estará encantado de contestar si hay alguna cuestión. En la propuesta didáctica, además de las programaciones, hay muchas sugerencias para trabajar con los niños y con el resto de materiales. Por una parte, los murales de oración, hay un mural de tiempos litúrgicos, hay puzzles, hay un juego de cartas para jugar con los niños con todos los personajes. Las canciones, habéis escuchado algunos, supongo que habéis llegado a escuchar, las canciones están grabadas por niños, los textos de las canciones son preciosos, remiten todos a las escenas evangélicas que van a ser el centro de todo el proyecto, las locuciones y por supuesto los juegos digitales que acompañan para aquellos que estáis usando tablets en las aulas y que acompañan al proyecto. Y termino, antes de dar paso a las preguntas, con este cuadro que creo que es interesante. Muchos de vosotros estáis utilizando Ágape. Brisa es más similar, recoge prácticamente todas las sugerencias de actividades que tenía en su momento Ágape, más todos los añadidos de los que hemos ido hablando. Sí que lo contrasto con Kumi, porque también es nuestro, es un proyecto al que yo tengo un particular cariño, pero es un enfoque pedagógico muy diferente. Kumi son un proyecto cada trimestre, son secuencias largas de aprendizaje, con elaboración de producto final, requiere un poco más de tiempo. Brisa es más clásico, trabaja el currículum de una manera ordenada, en principio tal como pensamos que va a publicarse en los próximos meses y muy ya en línea, insisto, de todo el tema competencial de la LOMLOE. Kumi mete una patita en el despertar religioso, lleva un componente fuerte pastoral, mientras que Brisa es más académico y está mucho más vinculado a los ámbitos de desarrollo infantil seculares que se trabajan en las aulas. Y la última diferencia que creo que es importante, Kumi es inductivo, es decir, comienza trabajando, el punto de partida siempre son experiencias infantiles, seculares, sentimientos, emociones infantiles, etcétera, y al final acaba haciendo una lectura, ¿no?, de esas experiencias a la luz de la palabra. Brisa es un método deductivo, comienza con la palabra y acaba con un poco con el destripe, ¿no?, del relato evangélico, si me permitís la comparación, y acaba después relacionándose con la experiencia de los niños. Y esto es el proyecto así muy rápidamente explicado. Si os parece, podemos abrir la palabra, las preguntas. Las podéis hacer o bien pedir la palabra, que tampoco somos mucha gente, creo que será posible. No sé, Juanjo puede daros la palabra. Si ponéis la manita, que permite, si lo veis debajo en el Zoom, permite levantar la manita, o podéis hacer las preguntas por el chat o por preguntas y respuestas, que también lo permite. Cualquiera de los modos puede ser. Creo que ya hay una mano, Ignacio. Perfecto, sí, antes de dar paso a la palabra, bueno, sí, ya hay algunas preguntas en el chat y ahora paso seguro a Ignacio, que tiene la mano levantada para que pueda hablar. Primero, porque lo van a preguntar antes que todo, esta es la muestra promocional del proyecto, con la bolsa, aquí está la etiqueta, de hecho lo voy a abrir delante de vosotros.
para que veáis un poco lo que va a llegar. Específicamente vamos a enviar a quien lo pida, a los colegios que lo pidan, sin ningún tipo de problema, pero también porque hay mucha gente de la escuela pública. Entonces, lo estamos enviando a las delegaciones diocesanas de enseñanza, ¿vale? Este es el material promocional. Vais a tener de muestra un cuento para que veáis un poco las ilustraciones, veáis un poco cómo está. La propuesta didáctica, desde luego, que tenéis aquí, para que podáis revisarla con detenimiento. El material promocional, bueno, está el cuaderno del alumno, evidentemente, espero, estáis viendo, ¿no? A lo mejor lo veis al revés, no lo sé, pero aquí está. Y el cuaderno viajero, que el cuaderno viajero es uno para cada alumno que tenéis allí, ¿no? Es la novedad que tenemos. Entonces, en esa bolsilla, con tan solo pedirlo, porque os voy a dejar mi correo electrónico y también os llegará por correo electrónico, nada más acabar la conferencia, pues enviaremos el correo electrónico. Primero, una bolsa digital para que lo reviséis digitalmente, pero el que quiera la muestra física promocional también la haremos llegar. Sin más, pues le doy la palabra a Ignacio, que tiene la manito levantada. Gracias, Ignacio. Buenas tardes. No sé si puedes hablar allí. Hola. Ahora, ¿no? Ahora puedes hablar. ¿Ahora puedo hablar? Perfecto, Sí. perfecto. Ahora Perfecto, sí. buenas tardes. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros la presentación, muy interesante. Duda rápida. ¿Se está pensando en un Brisa para primaria, es decir, para darle continuidad al proyecto? Y por otro lado, ¿en qué medida enganchará esto o engancharía con el proyecto Inspira de secundaria? Bien, en principio ya estamos trabajando en la primaria y hemos trabajado en equipo con el equipo de Inspira, que es un equipo, entiendo que marista, de secundaria. Entonces, bueno, llevamos ya varios años trabajando, ya lo hicimos con Kumi en su momento, hicimos todo un tratamiento del currículum común, ¿vale? Yo creo que las líneas de contenido o la visión teológica de Inspira, de Brisa y de Kumi son coincidentes. Lo que va a cambiar ligeramente es el planteamiento pedagógico. Pues unos son secuencias largas, o sea, unidades didácticas más largas, y otros son más cortas. Unas requieren un poco más de tiempo, o yo creo que Kumi tiene un aspecto pastoral, es decir, más explícito. Posiblemente en la escuela pública pues a veces sea difícil porque hay que arrastrar mucho las actividades y eso pues no siempre es fácil, ¿no? Nosotros tenemos Kumi en nuestras escuelas y dedicamos 2 horas a Kumi porque es difícil, pero vamos a poner Brisa, vamos a intentar poner los dos proyectos. Brisa tiene 18 cuentos, los cuentos son largos, tienen 12 escenas, quiero decir que permiten mucho trabajo de desarrollo de comunicación, de competencia lingüística, es decir, tienen otro tipo de trabajo. Estamos trabajando en primaria en ese enfoque, ¿vale? En el enfoque de unidades cortas, o sea, más cerradas, más clásicas, más relacionadas con cómo estabais acostumbrados a trabajar con Agape. Carmen, preguntan que si casaría, bueno, dice, buenas tardes, llevo Kumi en infantil y primaria, no termina todavía de entrar, pero entre las tutoras, pero ¿cuadraría coger Brisa infantil y seguir con Kumi en primaria? ¿O es conveniente seguir la misma metodología en las etapas? Ahí está la pregunta que te rompe el corazón. Tengo mi corazón dividido con los dos proyectos porque ya digo que, bueno, que los dos me implican mucho a nivel personal porque son dos maneras muy diferentes de enfocar el despertar y creo que cada uno depende mucho del estilo docente, ¿no? Y también del estilo, o sea, Kumi es un método de proyectos. Si los niños o las profesoras o los profesores están muy acostumbrados a trabajar por proyectos, pues Kumi engancha mejor. Brisa enganchan mejor los que trabajáis método, por ejemplo, o globalizado, ¿no? Pues, los que lleváis croqueta, por ejemplo. Es un método globalizado que encaja posiblemente mejor con un enfoque de Kumi, de Brisa. Brisa es más corto, ¿vale? Kumi requiere más tiempo para desarrollarlo bien, lleva fantasías guiadas, pensamiento contemplativo, lleva toda la parte de competencia espiritual, de mindfulness, en fin, lleva muchos elementos complementarios, entonces es más largo, es diferente. Entonces entiendo que a veces pues hay profes que no se sienten tan cómodos. No pasa nada por cambiar, insisto, porque somos los mismos autores y tenemos una continuidad en el enfoque de cómo hacer, cómo presentar el mensaje de la fe a los más pequeños. Creo que ahí no va a haber ninguna ruptura. Ya digo que yo estoy intentando ver cómo, vamos, es un problema de dinero, si no, pondría los dos directamente.
Ya estamos viendo, a ver, al menos los cuentos, si podemos encajarlos, porque no quiero renunciar a ninguno de los dos aspectos, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh? Pero vamos, no hay ningún problema en combinarlos. Carmen, ¿el libro viajero es para trabajar en la misma clase con los alumnos o para la casa con respecto a la implicación a la familia? Es para ambas cosas, ¿vale? El libro viajero es individual, aquí estuvimos mucho tiempo dando vueltas, pero es verdad que el que el niño trabaje y dialogue, o sea, es fundamental la narración, ¿vale? O sea, Brisa es un proyecto de pedagogía narrativa, esto es muy importante, entonces va a ser fundamental que los niños verbalicen, hablen, ¿vale? Esto va a ser crítico, va a haber mucho menos colorear fichas, no vamos a colorear hojitas de parra de Adán y Eva. No, esto ya se ha acabado. O sea, vamos a hacer que los niños hablen mucho. Se va a proponer mucho círculo de aprendizaje. Las láminas vienen también en imagen para poderlas proyectar y dialogar con ellas en clase, ¿vale? Entonces, en la guía y la propuesta didáctica es para trabajar en conjunto con el grupo de niños, pero también para dialogar, para presentar, para poder estimular la conversación con la familia, que es la propuesta que vamos a hacer, que se puedan leer los cuentos en familia, leer y releer. Sabéis que los niños siempre piden el mismo cuento, ¿no? Y el Rey León, y vuélveme a poner y dices, pero si lo viste ayer, o sea, da igual, el niño sigue pidiendo el mismo cuento. Entonces, queremos que se enamoren de la pandilla, que se enamoren de los personajes y que pidan el cuento. Una vez se trabaje en casa, es un cuento, es una colección de cuentos. El otro día un compañero preguntaba en una de las presentaciones, pero entonces, ¿por qué tengo que poner un libro de texto en infantil? No, es que Brisa no es un libro de texto, es una colección de cuentos, como quien compra la colección o comprábamos en mi tiempo los 5, pues ahora es una colección de 18 historias. Entonces, es importante que las historias después se relean en casa, porque yo creo que dan muchísimo juego, ¿no? Mucho juego para poder compartirlas. Nos pregunta si está prevista en euskera. Es verdad que lo hemos sacado en castellano-valenciano. Sí, ya está. Y nuestra intención es hacerlo en todos los idiomas, la verdad. Vamos a ver cómo se va desarrollando para hacer luego las apuestas más locales, pero nuestra intención está querer hacerlo, ¿eh? O sea, que os decimos que sigan adelante. También preguntan, bueno, reflexionan que sí, es verdad, 45 minutos a la semana, pues no da para mucho, pero bueno, es donde está adaptar el proyecto y trabajarlo de tal manera que pueda encajar. ¿No se puede ampliar un poco más esto, Carmen? Y sobre todo el precio, ¿no? Dicen, bueno, el precio, como todo proyecto nuevo, es mucho más económico que los proyectos que ya tenéis. La idea es que apostéis por él y que hagáis el cambio. Por eso también hemos hecho un esfuerzo para que el precio sea mucho más económico. Ya lo veréis. No lo puedo revelar, pero sí, es mucho más económico. Sí, bien, ya he dicho que la secuencia, las unidades didácticas son cortas, ¿vale? De modo que está más pensado, posiblemente alguien pregunta por si en la escuela concertada, pública, o sea, si tenéis 45 minutos, pues es relativamente fácil. Son 35 sesiones anuales, ¿vale? Hemos calculado sobre 30, porque entre los puentes, las fiestas, la introducción y la guerra que nos dan a veces en los coles públicos, pues se queda la cosa como mucho en 10 sesiones cada trimestre. Entonces está pensado en que hay 2 unidades cada trimestre. De las 5 unidades hay claramente una, incluso 2 sesiones de 45 minutos sobre el cuento. Insisto que la primera vez es la presentación de las situaciones, los personajes, todos tienen una moraleja. Quiero decir, todos tienen una parte moral, un valor. Quiero decir, o trabajan la mentira de Magdalena, o trabajan la cobardía de Pedro, o trabajan la generosidad de Juan, o trabajan, quiero decir, siempre va a haber una situación de valor, siempre va a haber una situación religiosa, o sea, trascendente, siempre va a haber una situación lingüística, es decir, siempre va a haber un campo semántico, o sea, o nos vamos a la montaña y vamos a descubrir como 20 nombres o sustantivos de animales, vegetación, flores, tal, o nos vamos al río y vamos a descubrir peces, tal, o nos vamos, es decir, va a haber un escenario donde vamos a poder dialogar con los niños mucho sobre esto. Entonces, 2 sesiones prácticamente son sobre el cuento. Hay 2 fichas sobre el cuento, que tampoco es un exceso, y luego vamos a tener la tercera, cuarta sesión con el trabajo de reflexión, pues son las fichas, y el libro viajero me va a permitir hacerlo en una sesión o incluso en 2.
¿vale? Y luego hay muchas sugerencias didácticas, o sea que no, hemos hecho un esfuerzo en pensar en que el método se adapte al tiempo real que se tiene en un aula normal. Muy bien, yo creo que de momento no tenemos más preguntas, yo creo que las del chat están respondidas y también ninguna mano. Ah, sí, alguien levanta una mano. Berta, bienvenida, gracias por tu pregunta. Ya tienes el micrófono abierto. ¿Hola? Tienes que abrirlo tú. Le ha abierto el micrófono, pero no... Berta, ¿estás ahí? Si quieres pones la pregunta en el chat, te damos tiempo mientras que... ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es que yo llevo Agape. Entonces, ¿sería conveniente que acabara el ciclo de infantil, los de 4 y 5 años que están actualmente con Agape, y empezar solamente con 3 años con este nuevo proyecto, con Brisa? En principio, los cuentos son independientes, ¿vale? Es decir, no son una serie, no tienes que haber leído el anterior, ¿vale? Son perfectamente independientes. Si el proyecto te gusta y estás cómoda, en principio la complejidad va subiendo, los cuentos de 5 años son independientes, es decir, no tienes que haber leído el primero. De hecho, el primer cuento donde se presenta el personaje, como habéis visto, es prácticamente el nacimiento de Jesús, que eso ya se ha trabajado de muchas maneras, ya está pensado así adrede. Entonces, el resto ya son situaciones independientes. Entonces, no hay ningún problema. Si ves el proyecto y quieres cambiar, pues no hay problema. Y si decides hacerlo gradualmente, pues tampoco hay problema, ¿vale? Yo creo que aporta mucha riqueza y hemos recogido de Agape los estilos de actividad, quiero decir que prácticamente también los niños están acostumbrados, o sea, verás que se recoge, evidentemente no lo mismo, pero sí el mismo estilo de actividad. Gracias. Pregunta nuevamente lo de primaria. Sí, se está trabajando ya en Brisa Primaria y esperamos tenerlo listo para 22-23, ¿no, Carmen? Esperamos. De golpe, además, los 6 cursos, si Dios quiere. Estamos trabajando en mantener la esencia de Brisa, de la pedagogía narrativa, ¿vale? Pero evidentemente vamos a trabajar con otro tipo de recursos, no solamente con cuentos. En el primer ciclo mantendremos relatos. Voy a aprovechar, si me permites, Juanjo, no sé si conocéis Fluye, que es el otro proyecto que es de educación para la salud, Happy and Healthy Kids, saludables y felices, no sé si lo conocéis, que está en infantil y luego sube a primaria. Lo digo porque si alguien lo conoce y si no lo podéis ver, veréis un poco cómo entendemos la secuencia, ¿vale? Entonces en infantil es muy parecido a lo que hemos contado, es decir, son los cuentos, los personajes, tienen sus aventuras, Mosín y Dronita, el dron, hay un dron en clase, en fin, todo es muy aparatoso. Y luego subimos a primaria, mantenemos la esencia de pedagogía narrativa, empezamos con cuentos en primer ciclo, trabajamos unidades y secuencias cortas, muy parecidas a las secuencias que estamos trabajando para Brisa, y vamos subiendo hasta tercer ciclo, donde rompemos el cuento como relato y pasamos a otro tipo de recurso, ¿vale? Hay más digital, gamificación, construyen una inteligencia artificial, hay un portfolio digital de emociones, hacen en fin, mucha introspección, jugamos con otro registro, ¿vale? Aunque la esencia, la unidad es corta, es decir, el planteamiento pedagógico de fondo es muy nuestro, que es la pedagogía experiencial, que es un poco lo que caracteriza a nuestra fundación, y entonces sigue la secuencia. Si alguien no lo conoce, os invito a conocerlo, ¿vale? Hay una web, Juanjo la puede poner. Ahora la pongo en el chat. María José quiere hacer una pregunta. María José, ya tienes el micrófono abierto, entiendo. Si quieres, puedes hablar perfectamente. Si no, tienes el chat, pero en un principio te he abierto para que puedas hablar, sin problema. A ver. Está la mano levantada, María José. Mientras tanto, preguntan el tema digital, Carmen. Sí, estamos trabajando en juegos digitales, estamos haciéndolo simultáneo con el proyecto y saldrán los juegos digitales al estilo de los proyectos de Del Vives, con el mismo tipo de secuencia. De hecho, creo que la base que estamos usando, ahí se me escapa un poco el tema de las plataformas y demás, pero es muy parecido a Croqueta, a la base tecnológica del proyecto Croqueta, ¿vale? Y va volcado y luego está el acceso también
a todo lo que es la ilustración. El libro viajero va en lámina digital y luego van los cuentos, en fin, todos los recursos digitales y las canciones y el trabajo sobre las canciones que no hemos hablado y que también está puesto. Bueno, no sé, María José, creo que no has podido activar el audio, pero nada, también por correo. Os dejo aquí el correo electrónico porque estamos también en tiempo para que enviéis todas las consultas. Lo dejo aquí. Juan. Lo estoy copiando, Echeverría, Fundación Edelvives.org. Igual como tengo vuestros correos y habéis dado que sí puedo enviar. No, lo has puesto mal. A ver. Tiene un error. A ver, ¿dónde está? A ver, copio de nuevo. A ver. Ahí está, Juan Fundación. Ah, hay una E de más. Ahora sí, Fundación Edelvives. Perfecto. Igual os llegará mi correo en breve con la bolsa digital, como he dicho, y allí me podéis hacer todas las preguntas y dudas que necesitáis. Así que bueno, si no hay otra pregunta, pues yo creo que podríamos despedir. Carmen, ¿te parece? Yo Y creo que agradeceros este tiempo, de verdad. Gracias, Verónica, también, que está por aquí, a nuestra especialista de cuentos. Y deciros también, aprovecho para hacer un poco de adelanto. Vamos a tener, Carmen, también te vas a aprovechar de entrar la noticia, una oferta para los profes que desean aprender a narrar cuentos, ser maestros de la narrativa en el aula. Así que en breve os llegará también la información porque yo creo que es una poderosa herramienta para poder conectar. Y Verónica será la tutora, la profe que nos ayudará con esta maravillosa herramienta. Es especialista en este tipo de arte, así que en breve tendréis esas mismas herramientas para aplicar en el aula. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchísimas gracias a la gente de América Latina nuevamente. Carmen, hoy es la última presentación. Maravillosa, de verdad. Eres grande, grande y muchísimas gracias por todo lo que nos das y nos ayudas en este proyecto. Y gracias a Javier, que está por ahí conectado. Gracias, Javier Bernal, mi compañero, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en las guías y trabajando en las actividades, y si no fuera por el equipo no sería fácil poder haber sacado una cosa tan bonita, ¿no? Con este personajillo que además tiene una luz y tiene esas hojas verdes que le salen, ¿no? Y que combina la ecología con el espíritu. Así que muy bien. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y buenas tardes para todos. Chao. Hasta luego.